Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del curso de redacción SEO de DinoRank. En esta ocasión vamos a hablar de la jerarquía y la estructuración del contenido, lo cual vamos a conseguir a través de los encabezados. Ya sabes, los famosos H1, H2, H3, etc. En este vídeo te voy a explicar qué son, cómo se utilizan y además vamos a ver algunos ejemplos reales de cómo se deben utilizar, de cómo no se deben utilizar. Y también vamos a ver que hay determinados matices en todo esto. Es importante que estructures muy bien tu contenido, no solo para que Google lo pueda entender y sepa fácilmente de qué estás hablando, sino también para el usuario. Solo tienes que pensar en lo que haces tú mismo cuando entras a una página web. Si una web tiene un índice formado por los encabezados, lo primero que haces es echar un vistazo a esos encabezados para ver si ahí está la información que quieres o no. Por eso es importante que sepas estructurar tu contenido. Por supuesto, esto siempre va a depender del propio texto. A lo mejor has escrito un texto de 300 palabras que no puedes estructurar de forma natural y solamente vas a poner el encabezado H1, que es el título, o solamente un H1 y un H2 porque no da para más. Esto es importante, no hay un número exacto y un número perfecto de encabezados, es simplemente lo que te pida el contenido. Piensa además que colocar encabezados también ayuda a que visualmente el usuario pueda descansar de su lectura. No es lo mismo presentarle un texto compacto y largo a que este texto esté dividido por encabezado. Como ves, hay muchas ventajas a la hora de estructurar y establecer una jerarquía dentro del contenido. Primero vamos a hablar de los H1. El H1 es por defecto el título del post. Por ejemplo, cuando estás escribiendo en WordPress, el H1 es automáticamente el título que pones. Esto es lo que va a indicar tanto a Google como al usuario de qué va tu contenido, por lo que debe incluir la palabra clave y expresar con claridad la intención de búsqueda. Ten en cuenta que el H1 no es lo mismo que el Title SEO, ¿vale? El Title SEO es lo que tú configuras para que aparezcan los resultados de búsqueda de Google, que además de contener la palabra clave y la intención de búsqueda, tiene que ser un poco atractivo. Te voy a poner un ejemplo. H1. Zumo de naranja natural. Title SEO. Descubre los secretos del zumo de naranja natural. Un ejemplo rápido, ¿vale? Para que entiendas un poco cuál sería la diferencia. Por lo general, no es recomendable que haya más de un H1 en un texto porque Google podría confundirse, es decir, podría no saber realmente cuál es la palabra clave que hay que posicionar por ese contenido, es decir, cuál es la intención de búsqueda de ese contenido. Sin embargo, es verdad que a veces hay casos en los que contenidos que tienen más de un H1 están posicionando bien. De todas maneras, ten en cuenta que son casos concretos y que siempre hay otros factores, como vamos a ver después en los... De forma natural, después del H1, las siguientes compartimentaciones serían los H2. Siempre tienes que mantener esta jerarquía. El H1 se divide en H2, dentro de cada H2 pondrías H3, si hiciera falta, dentro de cada H3, H4 y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, no puedes poner dentro de un H2 una lista con un H3, un H1, un H2 otra vez, ¿vale? Todo tiene que estar bien jerarquizado. Te dejo aquí un esquemita para que lo veas. Un ejemplo para usar el H2. Si el H1 se llama razas de gatos, el H2 sería cada una de estas razas, ¿vale? Como ves, estos H2 tiene sentido que estén dentro de este H1. Si el H1 es razas de gatos, el H2 es cada una de estas razas de gatos. Están englobados dentro de la intención de búsqueda razas de gatos. Ese caso es muy obvio cómo tienes que usar el H2, pero si estás haciendo otro tipo de textos, tú mismo debes localizar las distintas ideas o los distintos conceptos que se manejan dentro del contenido y crear un H2 para separar estos conceptos o estas ideas. ¿Hay que poner palabras clave en los H2? Sí, hay que ponerlas, pero siempre de forma natural y además es recomendable poner palabras clave derivadas, sinónimos de la palabra clave o incluso palabras con relación semántica. Google es perfectamente capaz de entenderlo. Lo más importante es que sea natural. Imagínate, siguiendo el ejemplo que hemos hablado antes, si nosotros ponemos en el H1 razas de gatos y en el H2 queremos poner, por ejemplo, siamés, quedaría feo que pusiéramos raza de gato siamés, raza de gato tabby, raza de gato esfinge. ¿Ves cómo quedaría feo? Como no te gustaría, sería mejor poner H2, el común tabby, el precioso siamés, el exótico esfinge. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Así rápido para que lo entiendas. ¿Qué haríamos con los H3? Pues no son obligatorios, los H3 los tienes que poner si te lo pide el contenido. Vamos a seguir con el ejemplo de las razas de gatos. Hemos hablado H1 razas de gatos, H2
los nombres de estas razas de gatos, ¿qué podríamos poner de H3? Pues por ejemplo, un H3, características, 8H3, cuidados, otro H3, cosas especiales de esta raza. Vale, tienes que imaginarte este esquema en tu cabeza. El H1 razas de gatos, el H2 cada una de estas razas y en los H3 las características de estas razas. Por ponerte un ejemplo rápido, ¿vale? Lo que quiero es que entiendas cómo tienes que hacer esta jerarquía, cómo tienes que estructurar el contenido y cómo esto va a ayudar a que Google entienda lo que estás escribiendo y a que el usuario también sepa lo que va a encontrar y para que lo tenga todo claro desde el primer momento, ¿vale? Estos son formas de maquetar tu contenido que van a ayudar muchísimo al posicionamiento SEO, ¿vale? Entonces no tienes que perder de vista esto. Es más, una forma muy recomendable a la hora de iniciar la redacción SEO es precisamente empezar creando esta estructura. Una vez que tú haces el keyword research, como ya vimos en vídeos anteriores, y tienes tu palabra clave por la que quieres posicionar, y tienes tus palabras clave derivadas, y tienes además términos semánticos que habremos sacado con la función WDF de DinoRank, tú ahí ya puedes escribir un primer esquema, ¿vale? Y sobre ese esquema vas redactando. Después, durante la redacción, seguramente cambiarás ese esquema porque se te ocurrirá otra cosa, verás que esto es mejor así, cambiarás un H2, pondrás un H3, ¿vale? Pero es muy recomendable que una vez que hagas tu keyword research intentes crear un esquema, un esqueleto, como el esqueleto, y que ahí vayas rellenando tu contenido y vas a ver que tú mismo vas a tener mucha más facilidad a la hora de detectar la estructura de tu contenido y de esta manera poder aplicar la jerarquía. Y para terminar de verlo, te voy a enseñar algunos ejemplos prácticos que he encontrado por la web para que lo veas todavía más claro. Bien, el primer ejemplo que te voy a enseñar es de la propia Wikipedia, para que veas que una página, un portal con esta autoridad y este posicionamiento es precisamente lo que utiliza esta estructura de encabezados. Aquí tenemos un artículo sobre la Segunda Guerra Mundial con una introducción y aquí tenemos el famoso índice de contenidos. Es más, como te decía antes, si tú vienes a Wikipedia, lo primero que vas a hacer, estoy segura, es venir a este índice y comprobar si aquí está lo que tú quieres buscar para ir directamente a lo que quieres. Por cierto, si quieres incluir este tipo de índices en tus posts, lo puedes hacer con el plugin Table of Content Plus, que lo puedes encontrar de forma gratuita en WordPress, ¿vale? Y así puedes colocar tú también este índice en los contenidos. Como te decía, aquí vemos la cronología, esto sería un H2, los antecedentes. Dentro de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial lo ha dividido en Europa y en Asia. Transcurso de la guerra es otro H2. Y aquí vemos que han puesto un H3 para cada uno de los frentes o cada una de las batallas que hay dentro de la Segunda Guerra Mundial, que sería esto, ¿vale? Medios militares, dividido entre armas y estadísticas, repercusiones, América Latina, España, genocidio, tal, ¿no? ¿Ves un poco cómo lo han estructurado? Para verlo más claro, vamos a utilizar esta extensión de Chrome que se llama Web Developer. Vamos a hacer clic aquí en View Document Online y vamos a ver la estructura. Aquí lo vemos clarísimo. El H1, como ves, es Segunda Guerra Mundial. Sin más, esta es la palabra clave y esta es la intención de búsqueda. Si tú escribes Segunda Guerra Mundial en Google, pues esto es lo que te va a salir, ¿vale? Si pusiéramos un title SEO, pues todos los secretos de la Segunda Guerra Mundial, lo que no sabías de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial paso a paso. Eso ya pues como quisieras tú dirigirlo y enfocarlo para conseguir más clics en los resultados de búsqueda de Google. Aquí vemos H2, el índice lo consideran H2, la cronología, H2 antecedentes, los H3, ¿ves? Transcurso de la guerra, un H2, y aquí todo esto que tiene sentido, ¿ves? Estos H3 están contando acontecimientos que están dentro del transcurso de la guerra, con lo cual tiene sentido que esté hecho así, ¿ves? Aquí lo ves perfectamente, el ejemplo que te ponía. Vamos a ver otro ejemplo más sencillo, ¿vale? Tipos de árboles. Aquí han incluido este menú que te comento, tipo Wikipedia, que lo consigues en el plugin que te he mencionado antes. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Se llama Tipos de árboles y sus características, este es el título. Y aquí tenemos características de los árboles. Aquí se ve muy bien, ¿ves? El H2 es partes de un árbol.
y dentro del H2 partes de un árbol ha puesto H3 con raíces, corona, tronco, etc. Y de la misma forma aquí, este H2 es tipos de árboles y los H3 caduca, perenne, ornamentales, frutales. ¿Ves? Vamos de nuevo a utilizar Web Developer para verlo más claro. Aquí lo tenemos. H1, tipos de árboles y sus características. Como ves, esto está así sin más. Palabra clave directa, intención de búsqueda directa. Características de los árboles, partes del árbol, el H2. Como ves, este H2 no tiene dentro H3, pues porque no hace falta, ¿vale? No tienes que obsesionarte por incluir encabezados si no hace falta. Otra persona, a lo mejor dentro de características de los árboles, hubieran puesto más H3. Vamos a ver cómo lo han hecho aquí. Aquí simplemente pues han puesto un texto, ¿vale? Pero otra persona, o a lo mejor en un contenido más amplio, porque este contenido es cortito, en un contenido más amplio a lo mejor hubiesen metido H3 con las características de los árboles, ¿vale? Tipos de árboles, y aquí lo tenemos, ¿vale? Los árboles más magníficos del mundo son H2, y aquí en los H3 los tipos de estos árboles, ¿no? Aquí es un ejemplo que también se ve muy clarito. Y ahora vamos a ver ejemplos de formas en las que no se han usado bien los encabezados, ¿vale? Tenemos aquí este artículo de la revista Esquire sobre las 70 películas de terror que más asustan de la historia. Nos vemos aquí, tenemos un texto y luego tenemos, pues aparentemente, pues un listado con estas 70 películas, ¿vale? Vamos a ver cómo lo han hecho. Vamos a ver aquí a Web Developer, View Documento Online, y nos encontramos cosas raras. H1, las 70 películas de terror que más asustan de la historia. Está bien, pero esto pega más como... Esto podría ser también el title SEO, ¿vale? De H1 podríamos haber puesto mejores 70 películas de terror, sin más, ¿vale? Pero vamos, esto no perjudica, ¿vale? Ponerlo así tampoco está mal. Mira, aquí la misma extensión ya nos avisa de que falta un H2, porque del H1 resulta que pasan al H3. Y fíjate que la misma extensión ya te está diciendo, oye, aquí debería haber un H2. No puedes pasar de un H1 a un H3, ¿vale? ¿Qué nos encontramos en este H3? Pues cosas un poco raras que no tienen mucho que ver con las 70 películas de terror. Vámonos aquí a ver qué es lo que han hecho, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Que los H3 que nos está marcando aquí son estos encabezados. Han decidido poner estos enlaces con un H3. Yo no lo habría hecho, desde luego. Esto yo habría puesto pues simplemente texto normal, ¿vale? No los habría puesto un H3. Es posible que ellos hayan colocado un H3 para que tenga este formato, ¿vale? Para que tenga un formato que resalte. Yo lo hubiera hecho, pero simplemente cambiando el tamaño de letra, poniendo pues igual las negritas, pero no lo habría convertido en un encabezado, ¿vale? A ellos les funciona. De hecho, si tú pones mejores películas de terror o de miedo en Google, esto creo que es el tercero o el cuarto resultado, están en primera página, pero como te decía antes, hay que tener en cuenta que son Esquire. Es decir, es un dominio que tiene una autoridad brutal y por lo tanto, entre comillas, pues se pueden permitir de vez en cuando pues hacer estas cosas, ¿vale? Pero realmente no debería ser así. Vamos a seguir viendo la estructura. Aquí ya sí tenemos, ¿ves? Los H2 con cada una de estas películas, pero de repente en el 59 pasan a un H3, que no tiene sentido, porque son películas distintas, deberían seguir siendo H2. Pero es que de aquí pasa a un H4 y sigue la lista de películas. Esto sería incorrecto, ¿vale? Todas las películas deberían estar, cada una de ellas en un H2. ¿Por qué? Porque aquí está dando a entender que estos epígrafes, que estos contenidos, están relacionados con este. Pero en realidad no. En realidad son distintos, ¿vale? Y lo mismo pasa aquí. Si tú ves El Exorcista y todo esto, pues Google puede pensar que todo esto tiene relación con El Exorcista, con esta película, pero en realidad no. ¿Vale? No sé si está quedando claro cuál es el error que han cometido aquí a la hora de gestionar los encabezados. Esto debería haber sido, como os digo, todo un H2. Pero, bueno, son Esquire, tienen mucha autoridad, están de por sí muy bien posicionados para su temática, con lo cual se lo pueden permitir. Pero si tú quieres hacer un listado de los 10 mejores, lo que sea, cada uno de ellos debería estar en un H. Y por último, vamos a ver este artículo del periódico La Vanguardia, 10 remedios naturales para
catarros y resfriados. Vale, pues aquí tenemos la estructura, tenemos una introducción y aquí tenemos, como ves, los títulos que nos sirven para de un primer vistazo ver cuáles son pues estos remedios, ¿vale? Si no queremos leerlo todo. Vámonos de nuevo a Web Developer, vamos documento online. H1, 10 remedios naturales para catarros y resfriados. Perfecto. Y aquí nos encontramos un H2 extraño, ideas de salud. Otro H2, los medicamentos no nos van a ayudar mucho con un catarro, que es una frase entera. H2, las mejores sartenes de marca. ¿Esto tiene relación con esto? No. Esto no debería ser un H2. Porque no forma parte de este contenido, no tiene relación, y lo mismo esto, cómo ventilar para mantener un hogar saludable. Si nos venimos aquí, nos encontramos el mismo caso que en Squire. Esto lo han convertido en un H3, perdón, en un H2, y lo han incluido dentro de este H1 cuando no tiene sentido, ¿vale? La extensión no marca error porque es correcto, dentro de un H1 un H2 y dentro de un H2 un H3, pero si te das cuenta, semánticamente no tiene sentido, es decir, Google no puede no entender por qué estás metiendo las mejores sartenes dentro de un contenido que está hablando de remedios naturales para catarros, ¿vale? Esto es lo que tienes que entender. Y después, dentro de cómo ventilar para mantener un hogar saludable, resulta que nos encontramos con H3, nos encontramos los remedios naturales. Entonces, si te das cuenta, semánticamente esto no tiene sentido alguno, ¿vale? Esto debería ser, como he comentado antes, si tú quieres poner aquí estos enlaces internos, esto debería ser texto, texto plano, texto de párrafo. Luego tú ya le pones el tamaño que quieras, el formato que quieras para que destaque, como aquí. Pero no debería ser un H2. Los H2 deberían ser los remedios naturales, que es lo que tiene sentido que esté aquí dentro, ¿vale? Pero aquí nos encontramos el mismo caso que con Squire. Estamos hablando del periódico La Vanguardia, tiene una autoridad increíble y se puede permitir hacer estas cosas, pero tú no deberías hacerlo así, ¿vale? Tú tienes que hacerlo bien y tienes que seguir siempre esta jerarquía. En algún momento, por algún caso concreto, algo muy excepcional, puedes saltártelo, ¿vale? No porque te lo saltes se va a venir abajo tu página web, se va a venir abajo tu contenido. No va a pasar nada de esto, pero si lo haces bien, siempre vas a obtener mejores resultados, ¿vale? Entonces, a no ser que tengas un motivo buenísimo para saltarte esta jerarquía, lo mejor es que la cumplas. Por último, si estás escribiendo un contenido y no estás muy seguro de los encabezados que tienes que poner o de cómo estructurar el contenido, puedes utilizar el módulo WDF y prominencia semántica de DinoRank. Para ello, solamente tendrías que escribir aquí la palabra clave por la que quieres posicionar ese contenido y ver qué es lo que está haciendo la competencia, es decir, los 10 primeros resultados de Google. Vamos a coger algún ejemplo de los que ya tengamos hechos, vamos a ver este, por ejemplo, hacer abdominales. Y aquí, además de los términos semánticos, si bajamos abajo, lo que vamos a ver es lista de encabezados de la competencia. ¿Ves? Y aquí ya tienes H1, H2 y dentro de los H2 los H3 y aquí puedes ir haciéndote una idea de cómo puedes estructurar tu contenido en base a cómo lo está haciendo tu competencia. Además, DinoRank también te da la URL por si quieres comprobarlo. Aquí hemos visto, por ejemplo, que tiene un H1, un H2, cómo trabajar el core, qué es el core, forma correcta de hacer abdominales y trabajar el core y los tipos de plancha. Aquí estamos viendo un ejemplo que está utilizando hasta 4 niveles, pero es bastante correcto. H1, cómo hacer abdominales, intención de búsqueda, palabra clave. H2, cómo trabajar el core. Y dentro de cómo trabajar el core, qué es y forma correcta de hacer abdominales y trabajar el core, ¿vale? Esto a lo mejor se podía haber reducido, pero bueno, no está mal. Entonces, si tú haces clic aquí en la URL, puedes ver el post y aquí ya puedes hacerte una idea de cómo lo está haciendo la competencia para tú, pues, coger ideas, no replicarlo, no deberías, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que viendo los encabezados de los que ya están posicionando, ¿vale? De los 10 primeros resultados de búsqueda de Google para la palabra clave, en este caso hacer abdominales, pues ves un poco lo que están haciendo. Es decir, si están posicionando es por algo, aunque, como ya hemos dicho, tienes que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, aquí tenemos WikiHow. Evidentemente tiene mucha autoridad y de hecho está en el top 5.
Aquí tenemos El Confidencial, que es un periódico, quizás no es la página más recomendada para escribir sobre deporte porque no es especializada, pero evidentemente posiciona por su autoridad, ¿vale? Lo mismo que tenemos Vogue. Pero bueno, utilizando DinoRank puedes hacerte la idea para conseguir los encabezados de tu contenido. Como ves, en realidad no es tan complicado establecer la estructura y la jerarquía de encabezados en tu contenido para mejorar el posicionamiento. Los ejemplos que te he puesto son bastante sencillos, pero como te digo, una vez que tú estás escribiendo tu contenido, tú mismo tienes que ser capaz de saber establecer los conceptos, las ideas, todo eso que puedes ir separando con estos encabezados para que Google y el usuario entiendan mejor el contenido y sepan la información que estás ofreciendo. Piensa que si los H2 sirven para decirle a Google qué contiene esa URL, todos los H1, es decir, los títulos de todos los posts, le van a indicar a Google qué hay dentro de la página web entera, ¿vale? Con lo cual esto tiene que tener una buena planificación previa de todos estos contenidos, ¿vale? Es como una pirámide. Espero que hayas entendido bien cómo se usan los encabezados y la importancia que tienen cara al posicionamiento de nuestros contenidos. Si tienes alguna duda, ya sabes, déjamela en los comentarios y te la resolveré lo antes posible. Nos vemos en el próximo vídeo.